No es de extrañar que Peter estuviera devastado. Tanto él como Derek buscaron a Kate, pero no encontraron nada. Peter estaba furioso por la pérdida de más de $1.000 millones, suficiente para asegurar una vida cómoda por generaciones. A su avanzada edad, no se suponía que tuviera que volver a trabajar. Derek también hervía de rabia, y las constantes diatribas de su tío finalmente lo hicieron reaccionar. Fue entonces cuando Peter notó que los ojos de Derek habían vuelto a ser dorados. Mientras tanto, Scott y Styles regresaron al olvidado campo de lacrosse. Después de pasar tanto tiempo combatiendo amenazas sobrenaturales, Scott se había oxidado en el juego. Para su sorpresa, un recién llegado, Liam, desafiaba su posición como capitán del equipo. Al mismo tiempo, en el hospital de la ciudad, Sean, cubierto de sangre, colapsó en la entrada, donde fue encontrado por el veterinario y la madre de Scott, Melissa. Pronto, la noticia del masacre en la casa de Sean se extendió, y los cuerpos de su familia fueron llevados al hospital. Dado que las heridas fueron causadas por un arma afilada, el sheriff asumió que se trataba de un caso de asesinato normal, lo que significaba que no era necesario que Scott y sus amigos sobrenaturales se involucraran. Mientras tanto, Kira se preparaba para la escuela cuando notó que sus padres estaban empacando sus cosas. Tenían la intención de dejar la ciudad. Con el espíritu del zorro salvaje sellado, el padre de Kira sintió que su misión estaba cumplida. Pero Kira no quería irse. Apenas había comenzado a construir una relación con Scott, aunque aún estaban en esa fase delicada, sin haber cruzado la línea hacia una relación plena. En los vestuarios, Scott y Styles confrontaron al nuevo chico, Liam, diciéndole que mostrara algo de respeto hacia sus mayores. Styles fue un poco agresivo, exigiendo que Liam explicara sus impresionantes habilidades en el campo. Styles sospechaba que Liam podría ser un ser sobrenatural y había usado sus poderes para jugar tan bien, pero Liam no tenía idea de qué estaba hablando Styles. Scott escuchó atentamente el latido del corazón de Liam, capaz de detectar si mentía, y confirmó que Liam era solo un humano ordinario. Poco después, todos recibieron una alerta. Había otro asesino en serie suelto en la ciudad. Styles estaba ansioso por involucrarse, pero Scott decidió quedarse en clase, pensando que, si se trataba de un asesinato normal, era mejor dejarlo en manos de los adultos. Frustrado, Styles se fue furioso. Mientras tanto, Kira quería hablar con Scott sobre los planes de su familia de dejar la ciudad. Esperaba que, si él le pedía que se quedara, encontraría una manera de convencer a sus padres. Pero antes de que pudiera hablar, Scott cortó la conversación, dejándola decepcionada. Sin embargo, las cosas tomaron un giro rápido cuando el entrenador anunció que estaba reconstruyendo el equipo de lacrosse, lo que significaba que Scott ya no era el capitán. Liam vio esto como una oportunidad para hacer historia al convertirse en capitán del equipo de primer año, y Styles sintió que la competencia se intensificaba. Durante el entrenamiento, Liam impresionó con los mejores tiempos de carrera del equipo. Mientras todos jadeaban, Liam aún tenía energía para hacer flexiones. Luego vino el entrenamiento de tiro, y Styles se preparó para lucirse, pero su tiro fue fácilmente atrapado por el portero, avergonzándolo frente a los nuevos jugadores. En cambio, Liam anotaba en cada tiro, haciendo que Styles se viera aún peor. Scott intentaba mantener la calma, asegurándole a Styles que el equipo necesitaba sangre nueva. Styles replicó diciendo, ¿y si Liam se convierte en el nuevo capitán? De repente, Scott ya no estaba tan tranquilo. La idea de que un estudiante de primer año tomara su lugar no le agradaba. Sin embargo, estaba orgulloso y se negaba a hacer trampa usando sus habilidades de hombre lobo, lo que lo dejaba aún menos eficiente que Styles. Al menos Styles había logrado pasar la pelota por el portero. Incluso Kira y Malia no podían soportar mirar. Durante un descanso, Styles intentó convencer a Scott de usar solo un poco de sus poderes de hombre lobo, diciendo, «Somos un equipo, y no deberías avergonzarnos». Scott seguía resistiéndose a la idea, pero Styles admitió que simplemente odiaba ver a este nuevo chico robarle toda la gloria a Scott. En otro lugar, en una habitación oscura, un misterioso hombre sin boca examinaba un archivo lleno de símbolos encriptados. Tenía un tapón bajo el cuello que usaba para alimentarse. De vuelta en la comisaría, la mercenaria Brayden, sorprendentemente, se había transformado en una experta criminal, ahora asesorando en el caso. Parecía tener conexiones en todas partes. De regreso en el campo de lacrosse, el siguiente ejercicio fue una defensa de 2 contra 1, con Scott y Styles intentando redimirse. Lograron bloquear con éxito a cada nuevo jugador, recuperando finalmente algo de dignidad. Incluso el entrenador estaba encantado, presumiendo que esos dos eran como sus propios hijos. Luego fue el turno de Liam. Scott y Styles estaban listos. No podían dejarlo pasar, pero con sus increíbles habilidades, Liam se coló entre ellos y anotó fácilmente. Todos los esfuerzos previos de Scott y Styles solo habían preparado el escenario para que Liam brillara, y era exasperante. Malia, siempre causando revuelo,
Bromeó diciendo que Liam había tenido suerte y sugirió que organizaran una revancha. Al principio, el entrenador se negó, pero cuando Malia le apostó $10, aceptó. En la revancha, Scott decidió no contener su instinto de hombre lobo. Liam esquivó a Styles fácilmente de nuevo, pero mientras intentaba pasar a Scott, fue tacleado violentamente. Liam giró en el aire, y cuando aterrizó, el sonido de los huesos rompiéndose silenció el campo. Todos estaban atónitos. Scott y Styles entraron en pánico, ya que no habían querido hacerle tanto daño. En un arranque de furia, el entrenador lanzó una pelota a las gradas, y por instinto, Kira la atrapó. El entrenador se detuvo, pidiéndole que se la devolviera. Kira lanzó la pelota despreocupadamente, golpeando al entrenador en el pecho. Impresionado, el entrenador le preguntó a Kira si alguna vez había jugado al lacrosse. Mientras tanto, un ayudante llegó a la casa de Sean para investigar y encontró a una intrusa inesperada, Lydia. Sus poderes de Banshee la habían llevado a la escena del crimen. El ayudante se sorprendió cuando Lydia hizo un descubrimiento. Para ella, el grano de la madera en las paredes formaba un rostro, acompañado de débiles gemidos. Al empujar contra la pared, reveló una puerta oculta. Detrás había un congelador lleno de cuerpos humanos, docenas de ellos. Estaba claro que algo estaba muy mal con esta familia, y tal vez su muerte estaba justificada. Sin embargo, quedaba un sobreviviente que había sido tratado erróneamente como víctima por la policía en el hospital. Scott llevó a Liam para que lo atendieran y se encontró con su madre. Styles se disculpó, diciendo que tenía que ayudar a Malia con sus tareas antes de irse. Le aseguró a Scott que era normal querer pelear por algo y tener un poco de egoísmo. Scott permaneció en silencio, lleno de culpa. Mientras tanto, Kira, aún decidida a quedarse en la ciudad después de su beso con Scott, hacía todo lo posible para sabotear los planes de mudanza de sus padres. Styles y Malia, bajo el pretexto de estudiar, en realidad se estaban acercando más. Al hojear las notas de Lydia, encontraron varias páginas de símbolos extraños que se parecían mucho a los que habían visto en el expediente del hombre sin boca. De vuelta en el hospital, se reveló que el padrastro de Liam era el veterinario. Liam, avergonzado y frustrado, lamentaba haberse involucrado con Scott y Styles. Scott escuchó su conversación y se dio cuenta de que ni Liam ni su padrastro le habían culpado por lo sucedido, lo que solo lo hizo sentirse más culpable. En ese momento, Lydia llamó, advirtiendo a Scott que tuviera cuidado con Sean, el único sobreviviente del masacre. Mientras tanto, Melissa entró en la habitación de Sean para ver cómo estaba, pero lo encontró devorando a un policía muerto. Sean murmuró entre bocados que no podía evitarlo y que tenía demasiada hambre. Melissa intentó correr, pero Sean la derribó. De repente, el rugido de Scott resonó en el pasillo. Gruñó mientras se lanzaba sobre Sean, pero Sean lo repelió como si fuera una muñeca Barbie gigante con una fuerza sorprendente. Parecía que cada monstruo tenía ventaja sobre el lobo alfa últimamente. Sean huyó, corriendo directamente hacia Liam. Scott siguió el rastro de sangre y persiguió a Sean hasta el tejado, donde Sean tomó a Liam como rehén, amenazando su vida. Entonces se reveló que Sean y su familia eran wendigos, monstruos que se alimentaban de carne humana. Mientras Sean empujaba a Liam desde el tejado, Scott saltó y atrapó a Liam justo a tiempo. En lugar de correr o atacar, Sean se quedó extrañamente en su lugar e intentó evitar que Scott salvara a Liam. En su lógica retorcida, Sean parecía creer que él y Scott eran iguales, ambos monstruos con los humanos como enemigo común. Con las manos ocupadas intentando salvar a Liam, Scott luchaba y Liam se deslizaba. En un acto desesperado, Scott mordió el brazo de Liam. En ese momento, Sean fue repentinamente golpeado en el pecho con un hacha de combate. Scott logró poner a Liam a salvo, y al levantar la vista, el hombre sin boca estaba frente a ellos. Hizo un gesto silencioso, poniendo un dedo donde estarían sus labios. La familia a la que pertenecía Sean era de wendigos caníbales, pero no estaba claro si este hombre era bueno o malo. Mientras tanto, Liam se retorcía de dolor por la mordida mientras Scott, en estado de shock, no sabía qué hacer. Era la primera vez que mordía a alguien, y sabía que esto cambiaría la vida de Liam para siempre. Liam no tenía idea de que su vida estaba a punto de ser reescrita por esa pequeña mordida, pero Scott veía en él a su antiguo yo, alguien cuya vida había sido irrevocablemente alterada al convertirse en hombre lobo. Aunque Scott intentó mantenerlo en secreto, el agudo olfato de Derek lo notó. El hombre sin boca parecía decidido a eliminar por su cuenta a todos los hombres lobo que cazaba, aniquilando a una familia entera de wendigos. Después de esto, Scott y Styles secuestraron a Liam para explicarle la verdad sobre los hombres lobo. Liam estaba aterrorizado por su discurso loco sobre cómo una transformación fallida podía ser fatal. Al verlo llorando, decidieron soltarlo, sin darse cuenta de que estaba fingiendo. Liam los atacó y huyó.
Scott y Styles tropezaron tras él, cayendo juntos por las escaleras. Gracias a que Styles lo arrastró detrás, Liam logró escapar. Por suerte, al día siguiente era luna llena. Styles ya había preparado ataduras para Amalia, temiendo que perdiera el control. Su padre entró en el momento menos oportuno, y digamos que tenía serias preguntas sobre cómo esa chica terminó en la habitación de su hijo y si las ataduras eran para otros fines hormonales. Mientras tanto, en clase, Lydia revisaba códigos extraños que había escrito inconscientemente. No tenía recuerdos de haberlo hecho, pero siendo una Banshee, esos códigos debían ocultar una amenaza seria. Kira supuso que podría ser un código militar de la guerra, y tal vez sus padres podrían ayudar, dado que su madre tenía más de 9.900 años. Lydia estuvo de acuerdo. Después de todo, cualquier código puede descifrarse si se conoce la clave. Esa mañana, Liam no tomó el autobús escolar, lo que sorprendió a sus amigos, especialmente porque Liam se había roto un hueso el día anterior, pero parecía correr sin problemas hoy. Con la ayuda de su amigo, Liam notó algo extraño en su cuerpo. Su corazón latía con fuerza, su sangre hervía, como si algo estuviera a punto de estallar dentro de él. Intentando calmarse, vio a Scott entre la multitud. Presa del pánico, huyó, pero fue acorralado por ellos en el pasillo. Scott intentó razonar con él, pero Liam se resistía. Debía ser convencido antes de que perdiera el control y lastimara a alguien esa noche. Scott primero probó la clásica frase de Derek, diciendo que ahora eran hermanos, pero Liam solo se enojó. Entonces Scott recurrió a la famosa línea de Peter diciendo que la mordida era un regalo para él. Incluso Styles no podía soportar más las tonterías de Scott. Fue directo al grano, diciendo que estaban allí para ayudarlo. Liam replicó, incapaz de creer que lo ayudaban secuestrándolo y aterrorizándolo. Se dio cuenta de que estos dos eran idiotas. Insistió en que estaba bien, señalando que incluso la herida en su brazo había sanado misteriosamente. Pero Scott y Styles sabían que Liam ya se había transformado en hombre lobo. Después de esto, los 5 se reunieron para discutir un plan para ayudar a Amalia y Liam a pasar la noche, usando la cabaña junto al lago de la abuela de Lydia. Pero Liam no cooperaba. Si no podían usar la fuerza, tendrían que jugar sucio. Lydia sugirió usar a Kira para atraerlo con una falsa fiesta y un poco de coqueteo. Vestida con una minifalda de seda, Kira desplegó todo su encanto, una seducción descarada que hizo brillar los ojos de Liam en verde, pero cometió un error, lo que le dio a Liam la oportunidad perfecta para iniciar una conversación. Mientras tanto, de vuelta en la guarida del lobo, Derek encontró a su tío herido. La herida de hacha en su pecho estaba contaminada con acónito, y la única forma de curarla era usando llamas ardientes. Para un hombre mayor como Peter, esto era brutal. Advirtió a Derek que él era el próximo objetivo, pero Peter no se rindió sin pelear. Había logrado arrancar el guante del hombre sin boca, revelando un equipo vocal integrado. Esa noche, Kira llevó a Liam a la cabaña junto al lago. La música atronadora era tan intensa que parecía que la cabeza de Liam iba a estallar. Sus sentidos estaban cambiando, y no podía controlarlos. Cuando llegaron, se dio cuenta de que no había ninguna fiesta, solo Scott y los demás, con cadenas y restricciones de hierro frío. A pesar de su insistencia en que lo estaban ayudando, Liam estaba convencido de que eran un grupo de pervertidos sádicos. El grupo no tuvo más remedio que revelar su verdadera identidad. Excepto Styles, todos los demás eran seres sobrenaturales. Liam era escéptico, hasta que Malia hizo brillar sus ojos azules, pero aún no les creía. Gritó, su corazón se aceleró, su cabeza palpitaba, la habitación giraba. De repente, se encendieron luces fuera de la ventana. Resultó que Liam había hablado de la fiesta a su amigo, quien trajo a un grupo de estudiantes de primer año. La cabaña estaba conectada a un cobertizo para botes, y Liam fue trasladado allí. Styles llevó a Amalia al sótano, dejando a Lydia encargarse de la multitud. Recordando los buenos vinos que su abuela había dejado, Lydia forzó una sonrisa, aunque le rompió el corazón. En la comisaría, Derek trajo el guante, esperando descubrir la identidad del hombre sin boca. Rastrearon el equipo hasta la escuela y encontraron un mensaje. El remitente, que se hacía llamar el benefactor, había enviado una gran suma de dinero al hombre sin boca, indicando que era un asesino sobrenatural a sueldo. Un vendedor de licores llegó con un barril de vino que Lydia no había pedido, afirmando que alguien más lo había hecho. A regañadientes, se preparó para pagar, no queriendo que los estudiantes de primer año agotaran la colección de su abuela. Notando que el amigo de Liam se iba, Lydia usó la excusa de tener dinero para interceptarlo. Después de que Lydia se fue, un tipo intervino y pagó la factura del vendedor, sintiéndose obligado tras haber abierto una de sus valiosas botellas. Al menos tenía modales. Mientras el vendedor recogía sus cosas, descubrió que sus neumáticos habían sido pinchados. De repente, enfurecido, luchó por controlar su naturaleza bestial. Resultó que también era un hombre lobo. El vendedor cantó un mantra en voz baja. Cada hombre lobo tenía su propia forma de sobrevivir a una luna llena, y la suya era creer en la verdad.
Justo cuando recuperaba el control, una mujer lo atacó y lo estranguló con un garrote. Pero no era un hilo común. Se calentó y cortó limpiamente el cuello del hombre lobo. Un lobo omega sin manada siempre es débil. Solo una pequeña nota. La diferencia entre los ojos dorados y azules en los hombres lobo radica en si han matado a una persona inocente. La diferencia entre un lobo omega y un lobo beta es si se han unido a la manada de un alfa. Unirse a una manada les otorga una mejora de equipo, convirtiendo a un omega en un beta más fuerte. Tras matar al hombre lobo, la mujer se dirigió a la fiesta. El tipo que pagó las bebidas de Lidia tampoco era una persona corriente. Recibió un mensaje del benefactor confirmando que el dinero había sido depositado en su cuenta. Parecía que había más de un cazador sobrenatural en esta ciudad. El hombre sin boca y esta pareja eran todos asesinos a sueldo. Al interceptar al amigo de Liam, Lidia descubrió un secreto sobre la casa. Estaba completamente insonorizada. Débiles murmullos provenían de un disco, sonando como una lista de nombres mientras rostros comenzaban a aparecer en las paredes. Mientras tanto, con Liam inconsciente, Scott y Kira aprovecharon un momento para coquetear, pero Liam despertó en el peor momento posible, liberándose de las cadenas y rompiendo una ventana para escapar. Al mismo tiempo, Malia comenzó a perder el control, con una sola cadena reteniéndola, aferrándose a su último fragmento de razón. Advirtió a Styles que se mantuviera alejado, pero Styles se negó a irse, intentando calmarla con su amor. Contra todo pronóstico, su arriesgado gesto funcionó. Malia logró reprimir sus instintos bestiales bajo la luna llena. El sudor que corría por la frente de Styles mostraba cuán cerca habían estado del desastre. En la escuela, el sheriff y Derek llegaron para investigar y encontraron un charco de sangre. Derek se acercó para abrir la puerta, pero el sheriff lo detuvo. Era una trampa, una bomba diseñada para explotar al abrirse. Al instante siguiente, un hacha voladora se lanzó hacia ellos, pero Derek reaccionó rápidamente y empujó al sheriff fuera del camino. El hombre sin boca, al ver que su trampa falló, cargó para atacar. Derek se enfrentó a él en una pelea feroz, esquivando e intercambiando golpes en lugar de hormonas durante varios asaltos. Con la ayuda del sheriff, finalmente lograron someter al hombre sin boca. Justo entonces, ocurrió un giro inesperado. Peter, que los seguía en secreto, irrumpió en la habitación. Derek gritó «no» mientras empujaba al sheriff, pero Peter era imparable. Se lanzó hacia adelante con la fuerza de un demonio, arrancando el rostro del hombre sin boca con sus propias manos. Luego, en un gesto extrañamente tranquilo, sacó un pañuelo y se limpió las manos. El sheriff y Derek estaban atónitos, y el sheriff apuntó su arma a Peter, quien simplemente sacudió la cabeza con desdén y comenzó a alejarse. El sheriff le preguntó por qué recurrió al asesinato cuando había mejores formas de manejar la situación. Peter respondió que no podía cambiar quién era. Sus palabras dejaban claro que Peter había elegido el camino oscuro. Mientras tanto, en el bosque, Scott logró interceptar a un descontrolado Liam. Por temor por el joven lobo, adoptó una postura defensiva, preparándose para resistir la furia y los ataques de Liam. De repente, una flecha atravesó el aire. La flecha relámpago de un cazador sorprendió a Liam, haciéndolo huir por su vida. Inmediatamente, Scott miró hacia la fuente y vio a Chris, el cazador de hombres lobo. El viejo finalmente estaba de vuelta en acción. Este momento reflejaba el pasado cuando, durante la primera transformación de Scott, fue Chris quien le disparó flechas, haciendo una entrada dramática similar. Pero esta vez, Chris estaba de su lado. Chris había envejecido considerablemente desde la muerte de su esposa e hija, lo que lo dejó completamente solo. El regreso de Chris ciertamente trajo algo de tranquilidad. En cuanto a Isaac, dejó la ciudad devastado por la muerte de Allison. Scott había enviado un mensaje a Chris, esperando contra toda esperanza que pudiera aparecer esa noche, temiendo que algo saliera mal, y allí estaba. Nadie conoce mejor a los hombres lobo que un cazador. Chris usó un dispositivo de interrupción para atrapar a Liam. Luego animó a Scott a razonar con él y convencerlo. A medida que la larga noche llegaba a su fin, un Liam más tranquilo estaba desesperado, aterrorizado por la idea de que su falta de control pudiera lastimar a sus amigos y familia. Scott vio en Liam a su antiguo yo, y logró convencerlo con razón y empatía. No lo trataba como un monstruo, sino como un hombre lobo. Mientras tanto, Kira notó que Lidia había vuelto a caer en un estado de trance. Lidia había descifrado los códigos misteriosos, dándose cuenta de que la contraseña era el nombre de Allison. El código resultó ser una lista encriptada de todos los seres sobrenaturales de la ciudad.